Buenas, yo les vengo a hablar sobre el tema técnicas de investigación de campo. Eh, Primero empecemos definiendo qué es una técnica. Eh, una técnica es algo que nos facilita hacer un trabajo, una investigación, nos facilita hacer las cosas. Un ejemplo, pongamos un futbolista. Cuando quiere hacer mejore las cosas, cuando quiere que salga todo bien, utiliza una técnica. Eh, Ese es un ejemplo de cómo se utiliza una técnica. Ahora hablemos sobre el tema técnicas de investigación de campo. Eh, Son las que le sirven al investigador para relacionarse con el objeto, hecho o lugar o fenómeno que se va a investigar, que se va a estudiar. Eh, También tiene como objetivo recopilar información empírica, recuperar toda la información que se pueda para darle su posterior análisis. Son útiles porque estudia el fenómeno a fondo en el determinado lugar en donde esté. Eh, Ahora hablemos sobre la observación. La observación consiste en observar atentamente, detenidamente el fenómeno, lugar o hecho que se va a estudiar o a investigar. La observación tiene varios pasos. Algunos de los pasos son observar el objeto, hecho o fenómeno, eh, registrar los datos que vamos obteniendo, observar detenidamente y críticamente, eh, analizar nuestras propias conclusiones. Esos son algunos de los pasos de la observación. La observación se divide en observación directa, observación indirecta, observación participante, observación no participante, observación estructurada, observación no estructurada. Empecemos definiendo qué es la observación directa. Es cuando el investigador va y observa personalmente el hecho, lugar o fenómeno que se esté dando y darle así su posterior análisis, obteniendo todos los datos él personalmente observando. En eso consiste la observación directa. Hablemos sobre la observación indirecta. Eh, Consiste cuando el investigador obtiene todos los datos, obtiene todo el conocimiento a través de la observación de alguna otra persona que ya lo había hecho antes. Vamos a un ejemplo de que obtiene toda la información viéndolo a través de un televisor o algún otro medio y así obtener los datos. En eso consiste la observación indirecta. La observación participante es cuando el investigador se incluye en el grupo, se une con el fenómeno, hecho o lugar que se va a estudiar o que se va a investigar, sacando toda la información desde adentro. En eso consiste la observación participante. La observación no participante es cuando el investigador obtiene todo el conocimiento, todos los datos, toda la información del fenómeno desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno que se investigó, que se estudió. La observación estructurada es cuando la observación se realiza mediante usando varias técnicas, técnicas incluyendo el fichaje, la entrevista, la encuesta, técnicas así que se van utilizando. En eso, cuando se utilizan esas técnicas se llama observación
estructurada. Ahora hablemos sobre la observación no estructurada. Es cuando la observación se realiza sin usar alguna de las técnicas, sin usar la técnica de la entrevista, la técnica de la encuesta, sin usar ninguna técnica. Así se realiza del modo simple, sin usar ninguna de esas técnicas. En eso consiste la observación no estructurada. Eh, Hablemos sobre la observación de campo. La observación de campo consiste cuando el investigador va personalmente en el lugar donde está ocurriendo el fenómeno. Desde el lugar donde está ocurriendo obtiene todos los datos, toda la información. En eso consiste la observación de campo. La observación de laboratorio es cuando el investigador obtiene todo el conocimiento, los datos en un laboratorio, obteniendo solo una muestra. También hay otra definición que dice que se obtiene a través de un grupo de investigadores en un lugar determinado en donde no esté el fenómeno. En eso consiste la observación de laboratorio. Hablemos sobre el tema fichaje. El fichaje consiste en que es un importante auxiliar porque ahorra mucho tiempo, ahorra mucho espacio, ahorra mucho dinero. Eh, Consiste en registrar todos los datos que vamos obteniendo del fenómeno o del lugar que estemos estudiando, que estemos investigando en los instrumentos llamados fichas. Como dije, es un importante auxiliar porque ahorra mucho dinero y ahorra mucho tiempo, que es lo más importante. Eh, También hablemos sobre la entrevista. Eh, la entrevista consiste en recopilar información a través de una conversación cara a cara con el entrevistado y así obtener todos los datos en eso consiste la entrevista. Hablemos sobre la encuesta. La encuesta consiste en obtener todos los datos a través de una serie de preguntas de un cuestionario que se le damos al encuestado y que responda mediante todas las preguntas que le estemos realizando. Consiste en varios tipos de preguntas. Están las preguntas abiertas, las preguntas cerradas y las preguntas abanicos. Definamos qué son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son cuando el encuestado tiene la posibilidad de responder lo que él piense, todo sin nosotros imponerle un tipo de respuesta, él responda lo que a él le parezca bien, tiene su forma libre de responder a la pregunta. Hablemos de las preguntas cerradas. Es cuando el encuestado solo tiene una opción de responder, ya sea sí o no. En eso consiste las preguntas cerradas. Hablemos sobre las preguntas de abanico. Es cuando nosotros le ponemos varios tipos de respuestas en la que él pueda elegir entre tantas respuestas o pueda dar su opinión su opinión personal en la pregunta que le estemos realizando. La observación se divide y se clasifica en observación pasiva. Es cuando observamos todo lo desconocido, todo lo que no conocemos. La observación reactiva es cuando observamos todo lo que conocemos, lo que ya sabemos que es. Y la observación activa es cuando observamos la observación más educada, más sistemática y más lúcida e inteligente.
Bueno, con esto termino la definición del tema técnicas de investigación de campo. Gracias.